Nos encontramos una vez más aquí, usted y yo. Para mí es un privilegio. Muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy en este día para sacar una conclusión que sea a favor de cada uno de nosotros. Dios le ama, le tengo buenas noticias hoy en este día también. Estoy próximamente a cumplir años, ya son varios. Puedo pensar que también usted cumple años, no sé qué día del año, pero usted cumple años, quizás pocos o tal vez muchos. Bien, yo puedo ver que todos tenemos un día de cumpleaños. Unos cumplimos muchos, otros cumplen menos. No sé, pero creo que es un día esperado por todos, el día de nuestro cumpleaños. Parece ser que ese día es diferente a todos los demás días. A las demás personas es posible que pase desapercibido esto, pero no nos preocupa. Yo sé que no nos preocupa y aunque también puedo decir tal vez no nos importe. Lo importante es que usted, personalmente, cada uno de nosotros esperamos ese día. Y no sé por qué razón, pero lo estamos esperando. Y ese día algunos se festejan a sí mismos y a otros, pues, sus compañeros, sus familiares los festejan. Y de una manera o de otra es un día especial. Hoy en este día yo te quiero decir, te quiero hablar, te quiero platicar de la persona que es más festejada en el mundo entero. Y por estos días nosotros estamos festejándole. Es más, ya estamos a punto de ello, o tal vez cuando salga este programa ya le has festejado. La persona que yo considero que es más festejada en el mundo nació hace cerca de 2000 años, aproximadamente 2000 años. Tenemos que considerar que en aquellos tiempos pues no se llevaba el registro de cada persona que nacía y menos en aquellos lugares inhóspitos donde nació él. Hoy en nuestros días todavía podemos encontrar alrededor de nosotros personas que no saben cuándo nacieron, que no tienen ni acta de nacimiento. Imagínense, bueno, pues en aquellos días todavía es más difícil. Pero aproximadamente nosotros podemos considerar, para no equivocarnos, aproximadamente unos 2000 años que esta personita que es la más festejada nació. Y quizás es la más festejada porque vino del cielo. Y si no es por ello, posiblemente porque su madre fue un milagro. Es decir, ella quedó embarazada cuando aún era virgen. Cuando era una señorita, ella no tuvo relación sexual para tener a este hijo. Por eso es algo maravilloso, es algo verdaderamente lindo saber y conocer, bueno, festejar su onomástico, ¿verdad? Quizás porque esta persona murió por nosotros y resucitó y vive hoy. Es posible que por esta razón u otras, él sea el más festejado. Bueno, a lo mejor otra razón muy importante es porque nos ama y además es Dios, es el único Dios, no hay otro Dios. Estoy hablando de Jesús, el Señor de gloria. Usted ya sabe, usted ya conoce su nombre. Y lo importante aquí es que si usted ya le conoce a Él le conoce a usted. Le conoce por fuera, le conoce por dentro, es decir, sus pensamientos, su corazón, sus actitudes. Él le conoce claramente a usted y a todos los que vivimos en este mundo. Sabe en el momento que nacimos. Es más, de antemano Él preparó nuestro nacimiento. De antemano puso en nosotros a todas aquellas cosas que le eran necesarias a este cuerpo para vivir, para existir. Entonces Dios nos conoce muy bien. Pero quizás desgraciadamente nosotros no le conozcamos a Él. Pero Él quiere que le conozcamos. Él se llama Jesús, el Señor de gloria. El que nació a través de la Virgen María. Ama a nosotros. Que en los últimos años nosotros hemos encontrado que hay alguien que quiere enturbiar su festejo.
Cuando nosotros tratamos de, hacer un jolgorio, hacer una gran fiesta, un gran festejo a causa de su nacimiento, hay alguien que quiere estorbar, hay alguien que quiere poner en oscuridad este evento tan maravilloso que ocurrió aquí en la tierra. El Señor Jesucristo nació, el Hijo de Dios, se encarnó a través de la Virgen María. Conocí hace tiempo una historia, un cuento, y verdaderamente creo que ilustra parte de la grandeza, en una pequeña parte de la grandeza que ocurrió en esta tierra, de que Dios se encarnó, que Dios nació y anduvo entre nosotros. La historia es así. Se dice que una persona, un terrícola, se encontró con un marciano, y el marciano empezó a hacer alarde de la tecnología y de todas las cosas maravillosas que existían en su planeta. Y pues el mexicano de la misma manera, el terrícola, procuraba mostrar la grandeza, ¿verdad?, de lo que existe en este planeta. Y ahí estaba uno y el otro diciendo las maravillas, cada quien de su planeta, hasta que en un momento en que el terrícola se sentía ya vencido por el marciano, él se le ocurrió decir: pero aquí entre nosotros nació Dios. Y el otro, el terrícola, dice el cuento que quedó verdaderamente maravillado y preguntó: ¿en realidad Dios nació entre ustedes? Y él dijo: sí, claro que nació entre nosotros. Y le empezó a explicar que había nacido en un pesebre y que había nacido de una virgen, de una señorita. Empezó a darle los pormenores. Y el marciano tan interesado estaba en lo que había sucedido en esta tierra, ¿verdad?, tiempos atrás, que luego preguntó: ¿y dónde está él? ¿Qué hicieron con él? Y este hombre, este terrícola, muy triste, agachando su cabeza, dijo: lo matamos, lo crucificamos. Es algo maravilloso realmente esto que ocurrió, que el Señor Jesús se haya encarnado, que Cristo haya nacido en esta tierra. Esto es maravilloso, pero como le estaba diciendo, en los últimos años podemos encontrar por ahí al enemigo de Dios, que está tratando de enturbiar el festejo que nosotras, las personas en esta tierra, tratamos de hacer de la mejor manera, ¿verdad?, para festejar el nacimiento del Hijo de Dios. ¿Se ha dado usted cuenta de ello? Cómo este personaje que hoy está tratando de suplantar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo se le ha estado dando realce de una o de otra manera, equivocadamente. Claro que equivocadamente, verdaderamente muy equivocado. Quiere opacar su nacimiento, sacando fuera de la historia a Jesús, al Señor de gloria. ¿Quién quiere suplantarle? Pues un hombre regordete, ¿verdad?, que tan solo por su peso y por su risa burlona es un mal ejemplo. Ese ser o ese hombre o ese personaje, ¿verdad?, que nos dicen que viene de no sé dónde. Bueno, sí sé de dónde dicen que viene. Dice que viene del Polo Norte. ¿Y cuándo viene? Pues precisamente nos dice el cuento, porque es un cuento, es una parábola, es algo inventado solamente para enturbiar el festejo del nacimiento del Señor Jesucristo, de Dios, a través de la Virgen María. Es un mal ejemplo el que este hombre regordete nos está dando, ¿verdad?, a través de los mensajes que encontramos por todas partes. Nos dice que viene del Polo Norte y viene solamente en los tiempos de Navidad. Mire cuán gran diferencia encontramos entre el cuento de uno, la historia falsa, y la verdad del otro, del Hijo de Dios. El Hijo de Dios, nos dice la Escritura, que vino del cielo, vino de la presencia directa de Dios, y no solamente está entre nosotros cada Navidad, le festejamos en este tiempo, pero Él está con nosotros día y noche. Permítame un tiempo y vamos a continuar. Gracias. Que continúa con nosotros. Gracias por venir a este programa de Grupo Amor.
Mi nombre es Seth Gutiérrez Maldonado y como le decía, es un privilegio para mí estar con usted. Estamos haciendo una comparación, sí, estamos haciendo un comparativo entre este usurpador del nacimiento del Señor Jesucristo y del mismo Señor de gloria. Este usurpador que trata de ennegrecer este festejo que tenemos cada año del nacimiento de nuestro Dios en esta tierra, pues se nos dice, ¿verdad?, que viene del Polo Norte y que trae regalos a los niños. Y esto verdaderamente es solamente una burla, es algo grotesco, algo horrible, ¿verdad? En realidad Jesús viene del cielo y no solamente viene durante Navidad como estaba diciendo, sino que cada día, los días buenos, los días difíciles del hombre, Él está a nuestro lado para ayudarnos, para fortalecernos, para guiarnos. Esta es la gran diferencia entre un cuento y una verdad. Jesús aún en los peores días va a acudir a ayudarnos. Mire, le voy a describir por medio de la Escritura unos pasajes para que podamos nosotros ver la grandeza de nuestro Dios, de nuestro Señor, del Rey de Gloria. Aquí en el Salmo capítulo 27, el versículo 10. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo, Dios me recogerá. Fíjese usted nada más qué revelación tenemos. Medio mundo nos puede dejar, es más, todo el mundo nos puede abandonar a nuestra suerte. Pero si nosotros aclamamos a Dios, Él nos recoge, Él nos adopta como parte de su familia. Es maravilloso esta promesa que nos da. ¿O qué le parece esta otra que está aquí en el Salmo 5? Dice que Él es padre de huérfanos y defensor de viudas. Es Dios en su santa morada. Verdaderamente nosotros podemos encontrar promesa tras promesa en toda la Escritura del Dios de amor que se encarnó, que está entre nosotros. Porque Él, aunque se encarnó, Él vive todavía y está a la diestra de Dios, pero a la vez está a nuestro lado. ¿Recuerda usted esa promesa que el Señor Jesucristo nos hizo? Esta promesa que Él hizo consiste en que donde dos o más estemos en su nombre, Él va a estar en medio de nosotros. Mire que esto es asombroso pensar, ¿verdad?, cómo Dios en esa gracia que Él tiene para con nosotros promete descuidar todo, por decirlo así, para estar entre nosotros, aunque no lo descuida, pero es solamente un término para entender, ¿verdad?, de que lo único importante para Él es usted y soy yo, es decir, toda la gente. Él quiere estar entre nosotros, basta que dos nos pongamos en su nombre, reunidos, y ahí va a estar Él para guiarnos a toda verdad. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 10, en el versículo 27, encontramos estas palabras que vienen del corazón de Dios, del corazón del Señor Jesucristo. Nos dice aquí en esta parte del Evangelio de San Juan, en el capítulo 10, en el versículo 27, voy a leerle y vamos a ver algunas cosas al respecto. Él dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Mire qué cosa tan verdaderamente maravillosa, saber lo que Dios nos está diciendo. Él dice que sus ovejas, si usted es oveja de Dios, es decir, usted está buscando un pastor y este pastor es el Señor Jesucristo. Nos dice que sus ovejas oyen mi voz. Él nos dice esto. Esto nos muestra que Él nos habla, Él nos conoce por el nombre de cada uno de nosotros, y cuando Él menciona nuestro nombre, Él nos promete que también le vamos a oír su voz. Y esto no sucede con el otro personaje vestido de rojo. Esto no sucede absolutamente con nadie. En cualquier parte del mundo que estemos nosotros podemos oír la voz, podemos nosotros seguirle, porque eso es lo que dice la Escritura. Y luego además nos dice: y me siguen. Claro que todo esto viene de Él. Además, si seguimos leyendo en el versículo 28 nos dice: yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todo. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre.
Esto es verdaderamente algo que nos debe de motivar a buscar más de Él. Que nos está diciendo aquí la Escritura, ¿verdad? Que estamos en la mano del Señor Jesucristo. Imagínense su preciosa y poderosa mano y nosotros allí, ¿verdad? Con ese cuidado y con esa ternura, Él cubriéndonos, protegiéndonos. Además, una promesa de que nadie nos puede arrebatar de su mano. Podemos enfrentar una gran cantidad de dificultades o de problemas, pero ahí estará el Señor para protegernos, para darnos salida. Este es el Señor de gloria, el que nació entre nosotros, al que le festejamos por lo menos cada año, aunque sería mucho mejor y más interesante que cada día nosotros celebráramos un festejo en honor de Él. Por lo menos cada 8 días, los domingos, el día de descanso, el día que el Señor ha conseguido para que usted y yo podamos disfrutar del día, pero sobre todo de una mejor relación con Él, dedicándole las primeras horas de ese día, y después podemos salir con nuestra familia, a platicar, a conversar, a un paseo con nuestra esposa, nuestros hijos o nuestro esposo, según sea el caso, ¿verdad? Y convivir en esa amistad que Dios quiere, porque Dios hizo este día, el día de descanso, para que el hombre lo disfrute en la presencia de Él y alrededor con los suyos. Esto es lo que Dios nos trae de bendición. Esto es lo que Dios quiere que usted y yo disfrutemos, ¿verdad? La promesa es de que estamos en las manos de Dios y que nadie nos puede arrebatar de ahí de su mano. ¿Usted cree que pueda haber algún poder, alguna autoridad ajena a Dios, ajena a Jesucristo, que nos pueda tomar y nos pueda sacar de su protección o de su cuidado? No hay, absolutamente no hay ninguno. Todo el poder es de Dios. Quizás nos preguntemos, pero ¿qué pasó con aquel o con aquella persona que yo le veo que está atravesando? Mire, en realidad nadie nos puede arrebatar de la mano de Dios. Es muy diferente cuando nosotros nos salimos de su protección y de su cuidado. Yo puedo, por ejemplo, ver esto. Yo quiero que el sol no me pegue mi piel y las manchas estas no me salgo, pues me protejo debajo de un techo o de la sombra de un árbol. Ahí el sol absolutamente no me va a poder hacer nada, ¿verdad? Pero si yo me salgo de la protección de la sombra del árbol, pues el sol me puede pegar y me puede causar hasta un cáncer si soy descuidado, ¿verdad? Ya lo logró en una ocasión, aquí en la nariz, pero Dios estuvo conmigo a pesar de mi descuido. Entonces nadie nos puede arrebatar de la mano del Señor Jesucristo, de que nosotros solo sí podamos salirnos de ahí. Sí, claro que podemos, porque Él no nos esclaviza, Él nos deja en libertad. La razón de esto es porque Él nos ama, pero en las manos de Dios, ahí estamos seguros, ahí estamos verdaderamente seguros. Nadie nos puede arrebatar de la mano de aquel que nació entre nosotros, del que murió en la cruz por nuestros pecados, del que Él resucitó y está a la derecha del Padre, pero su gran poder le permite no solamente estar a la derecha del Padre, sino estar entre nosotros, estar cada noche guardando nuestro sueño, cuidándonos. El del traje rojo solamente nos promete regalos, mas no los cumple. Pero Jesús sí cumple. Ahora, ¿cómo? Pues simplemente nosotros podemos pedirle. Mire, el versículo 28 dice, yo les doy vida eterna. Ahora, ¿cómo usted y yo podemos tener vida eterna y no perecer jamás, como nos dice aquí? Perecer habla de que no vamos a ir a ese lugar de tormento, la muerte segunda, como describe la Escritura. El Señor Jesús nos dará vida eterna, y si nos preguntamos cómo, pues basta que simplemente, así de sencillo, le pidamos a Él. Qué bueno que esté en este día.
que hemos sido descuidados. Sinceramente le digo, creo que yo he sido descuidado. Y no solamente yo, una gran cantidad de personas, dándole mucho realce a ese hombre que quiere sustituir el nacimiento o el festejo del nacimiento del Señor Jesucristo. Se le anuncia por aquí, por allá. Yo sé que el propósito solamente es mercantil, ¿verdad? Pero el problema no es ese, el problema es que hasta nosotros mismos participamos de esa mentira y de ese engaño. Cuando encontramos a alguno de nuestros amigos o conocidos o alguno de los niños que nos rodean por ahí, sabemos preguntarles, ¿qué te trajo Santa Claus? Y en realidad ese personaje es simplemente un cuento, es una historia inventada por algunos negociantes, porque en primer lugar ni existe, y segundo, pues mucho menos puede traer algún regalo, algún objeto a los niños. Todo lo que tenemos, déjeme decirle, es de Dios, ni siquiera es nuestro. Si lo usamos y lo manejamos y lo negociamos, es por la gracia y el amor de Dios, pero todo lo que tenemos, o por lo menos lo que decimos que es nuestro, no es nuestro, es de Dios. Voy a leerle en el libro de Ageo, en el capítulo 2. En el capítulo 2, el versículo 8, Dios dice, mía es la plata, y mío es el oro, dice Dios de los ejércitos. El oro, la plata, los animales, todo ha sido hecho por Dios. Y nosotros hemos sido colocados aquí por Dios para que administremos todos estos bienes, para que podamos nosotros también hacer uso adecuado de ellos para nuestro provecho. Claro que a veces nos vamos apropiando de una y de otra cosa más. Está bien, no vamos a negar esto. Pero ¿sabe qué? Tenemos que entender que no es de nosotros. Tenemos que entender que mucho menos es de este regordete que viene vestido de rojo, ¿verdad? Es de Dios, todo es de Dios. Entonces lo que usted y yo tenemos es de Dios, lo que nuestros niños reciben en el día del festejo del nacimiento del Señor Jesucristo es de Dios. Es tan grande y tan maravilloso Dios que nos ha dado un regalo bien hermoso. Dice el Evangelio de San Juan capítulo 3 versículo 16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, a Jesucristo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mire qué regalo tan grande de parte de Dios hemos recibido. No solamente la plata, el oro, los tesoros preciosos, el terreno o el auto que tenemos por ahí en la cochera, posiblemente el alimento que está guardado en el refrigerador, o la mesa, o la cama, o la silla, ¿verdad? Todos aquellos pequeños detalles, el cuadro que está colgado en la sala, todo esto es de Dios, todo provisto viene de Dios, solo de parte de Dios. Pero no solamente esto nos ha concedido Dios en su gracia, en su amor, sino que nos ha dado a su único Hijo, a Jesucristo, para darnos vida eterna, para pagar el precio de nuestro pecado. Y es lógico que, por lo menos, es muy sensato que lo festejemos a Él y que le digamos a toda persona que está a nuestro alrededor que gracias a Dios tenemos lo que tenemos, mucho o poco, pero es gracias a Dios. Decirle a nuestros hijos que lo que ellos han recibido, pues no ha venido de este personaje de mentira, ha venido de Dios. Claro, usted papá, usted mamá o alguno de la familia mayor lo compró en la tienda, pero ¿quién le proveyó de todas estas cosas para comprarlo en la tienda? Es decir, del dinero, del cheque, de la tarjeta. Claro, es Dios, es Dios. Mire, ¿por qué nada hemos traído a este mundo? Absolutamente nada. Desnudos venimos y desnudos vamos a salir de él. Es lo que encontramos aquí en la Biblia y esta es una verdad. Entonces es de Dios, todo lo que tenemos es de Dios. Pero tenemos que considerar, ¿verdad? Tenemos que considerar que podemos rectificar las cosas que no hemos hecho adecuada o correctamente para darle toda la honra y la gloria al que es digno de recibirla, que es Jesús, que es Dios. Mire aquí en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 5, yo tengo aquí solamente una ligera idea de la gracia y del amor de Dios.
aquí en el capítulo 5 yo puedo conocer el corazón de Él. ¿Cuál es su sentimiento para con usted, para conmigo, para con todos? Todo tipo de personas, pues somos diferentes todos unos de otros, y qué bueno, ¿no? Pero aquí en el capítulo 5 de Lucas, voy a leer el versículo 30, nos dice: y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué comen y beben con publicanos y bebedores? Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El Señor Jesús nunca ha sido racista. El Señor Jesús nunca ha menospreciado a alguien, tenga el estilo de vida que tenga. Basta que la persona desee y Él va a estar dispuesto, va a estar disponible el Señor Jesucristo para convivir con cualquier tipo de persona. Sea como nos dice aquí, ¿verdad? ¿Quién es? Nos dice aquí, ¿verdad? Que, bueno, estaba Él comiendo con publicanos y con pecadores. Los publicanos, ¿quiénes eran? La clase más despreciada en el tiempo del Señor Jesucristo. Aquellos que a quien le gusta que le cobren los impuestos, y lo peor es que eran de su propia raza, de su propia tribu, ¿verdad? Eran israelitas, judíos, y le entregaban estos bienes que recogían de su propio pueblo al Imperio Romano. Estos eran los publicanos, y los pecadores, pues las prostitutas, los homosexuales, de personas que nosotros podemos ver por ahí, ¿verdad? Que, bueno, podríamos decir no valen un cacahuate, pero los ojos de Dios son personas valiosas, y con ellos comía. Nosotros podemos ver a estos líderes, ¿verdad?, criticando la actitud del Señor de gloria. Bien, de ahí que el Señor dice: yo he venido a los que tienen necesidad. El médico va a los enfermos, no va a los sanos, y esto es precisamente a lo que el Señor Jesucristo había venido, ¿verdad?, a perdonar a los pecadores. Pero quienes estaban criticando aquí eran los escribas y los fariseos, la secta religiosa de su tiempo. Los escribas, ¿verdad?, aquellos que copiaban las escrituras a mano para tener cada día más copias, y conocían simplemente la palabra de Dios, pero no conocían a Dios, no conocían a Jesucristo. Aquí yo puedo darme cuenta, ¿verdad?, que los intolerantes sí tenían problemas raciales, como lo eran los escribas y los fariseos. El Hijo de Dios, el que nació a través de la Virgen María, el cual festejamos por el mes de diciembre su nacimiento. Y hemos estado observando, ¿verdad?, hoy en este programa cómo ha habido, pues, personajes que quieren desmeritar lo que Dios ha hecho entre nosotros y quiere seguir haciendo, traernos la bendición, traernos lo mejor de la vida. Y estamos dándonos cuenta cómo el Señor Jesucristo, ¿verdad?, pues no era racista, nunca lo ha sido. Él ama al hombre, Él ama a la mujer, cualquiera que sea su condición. Él no tiene problema para esto, absolutamente. Nosotros, claro que nosotros como personas tenemos problemas en esta área, ¿verdad? Estamos siempre marcando a las personas con diferentes títulos, pero Dios les ama, Dios nos ama, como sea la persona, Dios nos ama. Y mire, estábamos hablando en la sección pasada, ¿verdad?, cómo ahí los fariseos y los escribas estaban criticando al Señor Jesucristo porque comía con publicanos y con pecadores. Todos somos pecadores. Pero ahora en este pasaje que voy a usar, que es aquí mismo en el Evangelio de Lucas, pero ahora en el capítulo 11, versículo 37, mire, fíjese bien lo que nos dice ahora. Dice: luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él, y entrando Jesús en la casa se sentó a la mesa. El fariseo, cuando le vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Pero el Señor le dijo: ahora bien, ustedes los fariseos limpian lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de rapacidad y de maldad. Uno de los críticos del Señor Jesucristo, uno de aquellos que se quejaba porque Él comía con publicanos y con pecadores. Y mire, el Señor Jesucristo, conociendo su corazón, un corazón que le iba a criticar una vez más, Él estuvo dispuesto a ir a la casa de este fariseo y comer con él y con los demás invitados.
Y esto verdaderamente es asombroso, debe de ser asombroso. Y aunque el fariseo ya estaba pues criticándole una vez que estaba en casa, para esto siempre le amó. Siempre las palabras que el Señor Jesucristo expresa a este crítico, mire, nos muestra una cosa, que Dios estaba buscando su corazón, que Dios quería hacer un cambio, Jesús quería hacer un cambio en su corazón para traerle la bendición, para traerle cosas buenas. Jesús, el Señor, come aún con sus críticos, conmigo y con cualquier otra persona, porque a Él no le preocupa mi condición o mi estilo, mi forma de ser, con el único propósito de que Él venga y me ayude. Él es capaz de eso y demás. Murió en la cruz. Imagínense de qué no será capaz. Hay la historia de un hombre que verdaderamente nos llama la atención. ¿Ha oído usted de él? Él se llamó Saulo. Le decían Saulo de Tarso porque había nacido en esa ciudad. Y este hombre era un hombre bueno, bastante serio, perseguidor de los cristianos. Él estaba buscando, mire, tenía un odio tan fuerte, que le voy a leer solamente un pequeño pasaje aquí en el libro de Hechos, el capítulo 8, versículo 3. Dice: y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Era un hombre verdaderamente, casi yo puedo decir, amargado en contra de todos aquellos que seguían al Señor Jesucristo. Ya había encerrado a algunos, ya había permitido que otros recibieran las piedras sobre su cuerpo, ¿verdad? Pero un día tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo quería tener un encuentro con él y lo tuvo. Nos dice aquí en el capítulo 9, en el versículo 1, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Casi puedo decir que este hombre estaba, bueno, el calificativo posiblemente sea muy duro si yo lo digo. Pero él, el único deseo en su corazón es que toda persona que seguía a Jesucristo, el único deseo es que recibiera el castigo más duro que se podría conseguir para tal o cuales personas. Estaba rabioso, pero tuvo su encuentro con Jesús. ¿Por qué razón? Porque Jesús le amaba. Jesús le amaba a pesar cómo era su corazón lleno de amargura, de odio. El Señor le amaba y tuvo que encontrarlo. Y nos damos cuenta en ese momento en que él iba rumbo a Damasco, ahí por el desierto, el Señor se le mostró, el Señor se le apareció. Y fue un momento muy difícil en la vida de este hombre, Saulo. ¿Por qué razón? Cayó a tierra por la presencia grande, maravillosa de Dios, de Jesús. Quedó ciego y reconoció su error. Las palabras que el Señor Jesucristo expresó en ese momento fue: Saulo, ¿por qué me persigues? Él conocía el nombre de Saulo. Él conoce su nombre, mi nombre. ¿Ha escuchado usted de los labios del Señor Jesús su nombre? Mire, preste atención. Un día de esos usted va a escuchar su nombre brotando de los labios del Señor Jesucristo porque le ama. Y usted me puede decir: pero usted, tú no conoces mi vida. No la conozco, pero Dios sí la conoce, y cualquiera que sea el estilo de su vida, Dios le ama. Si amó a Saulo, si me amó a mí. Y usted tampoco conoce, ¿verdad?, cuál era mi estilo de vida, ni me gustaría que lo conociera. Pero Dios en su gracia me alcanzó a Saulo y le dijo: Saulo, ¿por qué me persigues? Un día de estos, si usted aún no ha escuchado su nombre en los labios del Señor Jesús, le va a decir Pedro, o Pablo, o Víctor, o Saúl, o María, o Rosa, no sé, Magdalena. Él le va a hablar y le va a decir: ven, yo te amo,
yo te amo. Y aquí Saulo, que le perseguía, aquí Saulo, que estaba en contra de sus seguidores, recibió y tuvo un encuentro del Señor Jesucristo. Dios le amaba. Yo quiero decirle en estos últimos minutos que Dios le ama. Amaba a Saulo aunque le perseguía, Él le amaba. Aunque no festejemos su nacimiento, Él nos ama. Aunque publicitemos y le pidamos al gordo que dice jo, 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 ¿sabe qué? Él nos ama. Aunque le digamos a nuestros niños, ¿verdad?, que Él les trajo Santa Claus, Él nos sigue amando. Él nos sigue amando. Cristo nos ama. Y tiene grandes cosas para usted. Tiene grandes cosas para cada persona. La razón es que nos ama. De tal manera nos ha amado Dios que ha dado a su único Hijo, a Jesucristo. Nació en esta tierra. ¿Sabe qué? Lo golpeamos, lo crucificamos, lo matamos. Porque todos somos participantes de este evento, porque todos hemos pecado y nuestros pecados llevaron a Cristo a la cruz, pero Él lo hizo con gozo, porque no quiere que ninguno de nosotros se pierda, sino que procedamos al arrepentimiento. ¿Por qué no hoy en este día, ahí donde usted está, levanta su voz a Dios y le dice: Dios, gracias por amarme, gracias por Jesús, aunque sean estas cortas palabras? Mire, por lo menos un pensamiento. Dios le ama. Muchas gracias por estar en este día con nosotros. Acompáñenos, por favor, todos los domingos a las 9 de la mañana en nuestras instalaciones de Grupo Amor, de donde estamos transmitiendo. Gracias. Nació como un bebé pequeño, nada más, como uno entre tantos que a la vida nacen ya. No ocurrió nada más, era un niño. Nació y ninguno preguntó si de mayor Él tendría gran poder para sanar, si andaría sobre el mar. Era un niño. Nació y ninguno preguntó si iba a morir, si la gente algún día le iba a odiar, si sería el Redentor, si traería libertad. Trayendo a nuestro mundo nueva aurora de luz y una nueva vida y una oportunidad de llegar al Padre una vez más. ¿Quién pensó que al tercer día iba a resucitar, batiendo al infierno y a la muerte fatal, abriendo nuevos tiempos de felicidad? Por amor a ti. Hoy nuestro mundo se ha olvidado de Jesús, han cambiado su victoria por placer terrenal, de su cruz queda ya un recuerdo. Vivir, matar si es necesario alguna vez, cortar la vida antes de que pueda aún nacer, y del niño de Belén un recuerdo. Jugar
que el niño de Belén un día va a regresar, y en gloria y en poder el